Hoy os traigo algunas de las lecturas que he estado haciendo para este marzo asiático. Lo primero, sin duda, que quiero hacer es agradeceros a toda la gente que ha participado, sobre todo en Twitter y en Instagram, que he estado siguiéndoos y no sé, me ha apuntado un montón de las lecturas que habéis hecho para leer yo más adelante. Y bueno, os voy a dejar abajo también el hilo que estoy haciendo en Twitter con todos mis comentarios sobre las lecturas que estoy haciendo. Así que estoy muy contenta porque mucha gente me ha comentado que está metida en el marzo asiático. También he visto varias personas que han subido vídeos sobre el tema, que ya os digo que el próximo vídeo que haga, que va a ser de las últimas lecturas sobre el marzo asiático y un poco de resumen, os dejaré enlazados todos los vídeos que estáis haciendo para que pues los vea todo el mundo y queden ahí guardados. Y nada, que ya os digo, que siga el marzo asiático, que todavía nos queda una semanita, todavía nos da para leer bastante. Yo voy a empezar comentando 4 de las lecturas que llevo porque me he motivado un mogollón y he leído muchísimo este mes, con lo cual mejor dividirlo en 2 partes. El siguiente vídeo, que será con el resto de lecturas, pues saldrá lógicamente cuando acabe el mes. En este caso quiero hablaros por orden del que menos me ha gustado al que más. Son 4 libros de los que os quiero hablar, solo hay uno que no me ha dado mucho más, pero bueno, vamos a ello. El primero, el que os estaba comentando, es este de Mi hermana del alma, de Chitra Banerjee Divakaruni. Voy a decir todos los nombres mal, pero bueno, ya lo tenemos asumido. Me da mucha pena que no me haya gustado, principalmente porque es un regalo que me hizo María Alcaide en un amigo invisible que hicimos un montón de booktubers hace un par de años. Pues yo le toqué a ella y me regaló este libro que a ella le había gustado muchísimo cuando lo leyó, así que me da un poco de penilla que no me haya gustado, pero bueno, no me arrepiento para nada de haberlo leído, principalmente porque he aprendido sobre la cultura india un poquito más, algo que era el principal objetivo de este marzo asiático: leer libros de otros lugares y también aprender de su cultura un poquito. Y no sé si es que he elegido bastante bien mis lecturas, pero siento como que estoy aprendiendo mucho y estoy enriqueciéndome culturalmente y es muy guay esa sensación. Total, Mi hermana del alma tenía todas las papeletas para encantarme porque va de 2 hermanas, ya sabéis que las historias de 2 hermanas me encantan. Está ambientada en los años 90 y nos habla de estas dos niñas a las que han criado sus tías porque sus padres fallecieron. Según avanza la novela, la verdad que lo que más disfruté fue las primeras páginas. Al principio me recordó bastante a Mi Tang, pero luego la cosa empezó para mí a volverse un poco farragosa, tira mucho del melodrama y tristemente, en vez de centrarse como yo esperaba en la relación de estas 2 hermanas y cómo evoluciona, una de ellas emigra a Estados Unidos, la otra se queda en India y para encima la casan en un matrimonio de conveniencia. En vez de estar tan centrada en la amistad de ellas y en su relación, muy pronto empiezan a tener problemas por un secreto, es todo como muy rebuscado y sobre todo entra el tema amoroso, que ya sabéis que a mí tiene que estar muy bien hecho un romance para que me guste, véase Jane Austen. O sea, a mí la mayoría de romances así a pelo no me gustan nada. Este es un claro caso de que el romance me estropeó la novela. Es que hay amor de ese a raudales de ay, 2 personas que nada más que se ven se enamoran y no se han hablado 2 palabras, pero ya es el amor de su vida y es el destino y se tienen que casar. Y es todo como, no sé, es muy Bollywood realmente. No he visto ninguna película de Bollywood, pero es lo que se vende de Bollywood. Y no me gusta nada ese tipo de romances. Bueno, en general todo el rato hablando del amor y de lo bonito que es todo, y luego el desamor, que es todo un drama. Esas cosas me chirrían mucho, la verdad, es que no puedo con ellas. Pero bueno, ya os digo que es un tema personal mío, que no puedo con este tipo de historias. Y ya os digo, para mí se centra muchísimo en esa parte, es muy poco sutil, hay sorpresas que te ves venir. Quizá la única del final sí que me sorprendió, pero el resto es como todo eso. Ya os digo, está todo muy manido, es muy sentimentaloide, para mi gusto, Y bueno, no la disfruté, empecé bien, me empezó gustando y luego acabó que tenía ya ganas de acabarla por eso. Por otro lado, por el lado bueno, lo que os digo, creo que he aprendido mucho porque está plagado de pequeños detalles sobre costumbres, cultura de la India, sobre leyendas, y eso me encantó, eso me gustó muchísimo y ojalá hubiera sido más protagonista. Pero bueno, en general, ya os digo, recomiendo este libro si os gustan los romances, básicamente. La historia de un ciego es también otro libro que me sorprendió bastante. También te lo venden como una historia de mujeres. La narración parte de un ciego que es masajista y criado de la dama Oichi y de sus hijas, que es como una de estas damas del Japón feudal, casada con nuestros señores de la guerra de aquella época, estamos hablando del siglo XVI. Bueno, y te venden como una historia contada de los detalles de ese mundo de mujeres que nunca llegamos a conocer en esa época del Japón feudal.
Creo que no es mucho eso, o sea, es un poco engañiza la contraportada porque es más un relato histórico. De hecho, la parte de atrás es muy interesante porque te viene con un montón de... Bueno, te viene con el indispensable, en mi opinión, árbol genealógico, que ojalá todos los libros históricos y familiares tuvieran un árbol genealógico. En este caso para mí fue imprescindible porque tenía que mirar constantemente quién era quién. Me costó un poquito, ya veis que es un libro muy corto, son 150 páginas, pero me costó un poquito ubicarme en quién era quién. Te narran todas esas guerras constantes entre los diferentes enemigos, entre los diferentes señores, todas las piquillas, venganzas, y puede resultar un poco complejo de seguir a veces. Pero en general es un libro que me gustó mucho porque es muy diferente. Yo de Tanizaki solo había leído Las hermanas Makioka y no tiene nada que ver este libro. De una manera de escribir este hombre que a mí me encanta, es muy sutil, de que se trate de historias reales y de que en cierta manera trate de, bueno, pues rescatar estas figuras de la Dama Oichi y sus hijas que fueron, pues eso, que no se las tenían tan en cuenta como a los grandes señores de la guerra. Es interesante, desde luego me hubiera gustado mucho más si se hubiera centrado más aún en ellas, nos hubiera contado más de sus, no sé, de esos momentos de alcoba que no acaba de describir del todo porque es un libro muy cortito, entonces se queda más en ir narrándonos su vida acompañada de estas guerras y bueno, pues de esa época tan tumultuosa en Japón en la que, bueno, es que estaban todo el rato matándose y haciéndose la harakiri, porque ahí es que, en serio, ¿cuánta gente puede llegar a hacerse el harakiri en este libro? No los he contado, pero Dios, o sea, y es un relato histórico, con lo cual, qué miedo, o sea, yo ya sabía que era algo común en esa época, pero madre de Dios. Bueno, es bastante heavy las cosas que cuenta, pero claro, estamos hablando del siglo XVI y pues nada, que lo recomiendo, eso sí, si sois unos aficionados de Japón, si os interesa particularmente, porque para empezar con literatura japonesa no os lo recomiendo, es muy particular y bueno, os puede volver un poco locos al principio con tanto nombre y todo esto. Pero si ya estáis habituados a la literatura japonesa, es un libro muy interesante y de hecho me dejó con muchas ganas de seguir leyendo cosas sobre el Japón feudal, que es una época que desconozco bastante, porque casi todo lo que he leído de literatura japonesa es siglo XIX, siglo XX, y claro, me parece súper interesante realmente. El tercer libro del que os quería hablar es La acusación de Bandy. Es un libro que nos lleva a Corea del Norte. A mí me lo recomendó Elena, que por cierto os dejo abajo los canales que estoy mencionando. Y la verdad que estoy contentísima de haberlo leído. Corea del Norte es un lugar que creo que a todos nos llama muchísimo la atención porque es, bueno, una locura lo que está ocurriendo allí y lo que lleva ocurriendo décadas y décadas. Y bueno, me ha parecido un libro tan interesante. Tenéis que tener en cuenta que es un libro de relatos. Quizá la razón por la que más me ha gustado es porque todos los relatos están protagonizados por personas comunes, normales, reales, que llevan su vida, su día a día con cierta normalidad a pesar de lo absolutamente loco que es el régimen en el que viven. Y me ha gustado muchísimo esa manera en la que nos narra tan seca y tan fría. Al principio es verdad que esto precisamente fue lo que me chocó, no es nada sentimental, no busca emocionar realmente al lector y de esa manera yo creo que consigue impactarte más, porque los personajes se toman con tal naturalidad cosas que nosotros vemos como cosas increíbles y totalmente surrealistas que no sé, resulta más verídico, no sé, te lo crees más. Disfruté de la lectura, a pesar de que cuenta cosas bastante duras, no llega a hablarnos, pues no sé, de campos de concentración, de asesinatos, es todo muy sutil, da a entender muchas cosas que están ocurriendo allí, pero sobre todo nos habla de la falta de libertad, de la asfixia que sufre la gente allí constantemente por no poder decir absolutamente nada en ningún momento lo que piensa, por no poder confiar en absolutamente nadie, por la corrupción tan terrible, por cómo se aprovechan de la gente, por la hambruna, son temas que yo creo que son más comunes, que allí tiene que vivir absolutamente todo el mundo en su día a día y está contado de una manera que os digo, es que se nota que lo escribió una persona que está viviendo allí, es alucinante. No, y sabéis la historia de cómo que Bandy realmente es un seudónimo y escribió este libro allí en Corea del Norte y lo sacaron de una manera, bueno, la verdad que es muy interesante cómo cuenta cómo lograron sacar el manuscrito, que Bandy sigue viviendo supuestamente en Corea del Norte, que no sabe nada de él y es bastante aterrador porque se jugó la vida él y los que sacaron pues el libro de Corea del Norte, se jugó la vida, porque es que por esto, pues imaginaros, esta es una crítica brutal al régimen comunista. Ya os digo, a mí me recordó muchísimo a Cisnes Salvajes, no por cómo está contado, sino por las historias que cuenta de ese régimen tan horrible de Mao, pues
tiene muchísimo en común con lo que está ocurriendo en Corea del Norte. Y es espantoso, pero es un libro que dentro de lo que cabe yo logré disfrutar por cómo estaba escrito, por los personajes que me parecieron tan peculiares y tan extraño cómo se anteponían a esa vida que llevan. No sé, me dio muchísimo para pensar, lo recomiendo muchísimo y desde luego seguiré leyendo más cosas de Corea del Norte porque es que me deja alucinada que en pleno siglo XXI siga existiendo un régimen como el que tiene lugar en Corea del Norte ahora mismo. Es que es algo distópico por completo, es terrible. Y para el final quiero dejar este librito que es muy cortito y ya veis es el que más me ha gustado, tiene 124 páginas, o sea es cortísimo, cortísimo. Este es un libro que me recomendó Eli de libros prestados. Y, jolín, no me esperaba que me fuera a gustar tantísimo. Os voy a dejar arriba la reseña que ella hizo porque es mucho más interesante de lo que os puedo contar yo y realmente coincido muchísimo con ella, o sea que ir a verla porque está muy bien. Este libro nos sitúa en los años 40 y nos habla de un grupo de soldados israelíes. Lo que va haciendo este destacamento es básicamente ir por diferentes pueblos árabes e ir expulsando a toda la gente, todos los campesinos, todas las personas que viven allí, para que más adelante ellos mismos, los israelíes, repoblen toda esa zona y convertir, bueno, pues la gente que vivía allí en emigrantes forzosos y en refugiados. Es terrible. Y es impresionante este libro, que un libro tan corto, por cómo está narrado, que está narrado en primera persona, te lo cuenta uno de los soldados. A mí me impresionó muchísimo, de verdad que es un libro, os lo digo, que os recomiendo un montonazo leer por cómo el propio narrador se va dando cuenta de lo que están haciendo, se va dando cuenta de que están repitiendo algo que les hicieron a ellos, de la falta de empatía, pero hasta tal punto que no consideran a los árabes ni seres humanos, son como animales para ellos, de cómo la guerra consigue quitar absolutamente todo rastro de humanidad en esos soldados. Es muy muy impactante. No digo que sea un libro, no es para nada fácil de leer, pero al mismo tiempo tampoco es escabroso, en plan, no sé, que te describan torturas o asesinatos. Pero bueno, de cierta manera es peor porque es lo que os digo, esa manera en la que tratan a la gente, el desprecio que sienten, ese hastío por la guerra, por una guerra sin sentido, por que ni siquiera es guerra, es horrible y está escrito de una manera maravillosa. Es un libro que tuvo muchísimo impacto cuando se publicó, precisamente, que además se publicó pues en el 49, o sea que estaba hablando de algo súper reciente, precisamente porque habla desde dentro, ¿no? De lo que ocurre desde dentro. Muy impactante, una lectura, ya os digo, muy corta, pero que me enseñó muchas cosas. Creo que está, ya os digo, maravillosamente bien escrita y no sé, es que me revolvió muchas cosas por dentro y aprendí mucho con este librito. Así que nada, queda recomendadísimo. Bueno, creo que eso es todo. Espero que os haya gustado el vídeo, comentarme qué tal va vuestro marzo asiático. Ya os digo que os voy a dejar todos los enlaces en la cajita de información. Os recuerdo que si seguís mi canal y os gusta lo que hago, podéis regalarme un cafetito con la aplicación de Ko-fi y animarme a seguir subiendo vídeos así. Y nada, que pronto os traeré la segunda parte del marzo asiático, que está siendo genial y que estoy aprendiendo muchísimo con él. Espero que vosotros también. Muchísimas gracias por estar ahí como siempre. Nos vemos pronto y adiós.